Está invitada para hoy tu mamá. ¿En serio? Sí. Está cuidando a las nietas, está haciendo cosas más importantes. Ese Alejandro es el hijo de Hilda Kogan. Sí. Yo se las tiro abajo, no dejo que venga. Ah, ella es amiga de Gustavo Kogan, tu primo. Ah, ¿en serio? Sí, mirá qué chico que es el mundo. Grosa tu vieja. Bueno, ahí tenemos la imagen de la encuesta. Bueno, dale. Perfecto. Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. ¿Qué día hoy? Arrancamos hablando de inseguridad por esta reunión imprevista o que no estaba en agenda del Gobierno Nacional, algunos anuncios que se han hecho y bueno, durante la tarde nos enteramos de los dos stands de Lilita Carrió, de la suspensión de la mesa de Cambiemos, justamente a raíz de la operación de Elisa Carrió, a quien le mandamos un abrazo grande. Pero queremos, bueno, enfocar este programa al tema de la inseguridad, porque lamentablemente es un tema que no podemos dejar de nombrar, que no puede dejar de ser noticia tampoco por diferentes hechos. Hubo 3 hechos simultáneos que se dieron el fin de semana, uno peor que otro. El hecho detonante que llevó a la reunión de esta mañana en el gobierno fue el de Palomar, donde mataron a la mujer que salía de festejar el cumpleaños con su marido. Hay muchísimas víctimas de la inseguridad, activas que están pidiendo reformas en las leyes, otras no activas y que están siendo convocadas para una marcha muy importante que va a tener lugar el martes que viene en el Congreso de la Nación a las 6 de la tarde. Enseguida vamos a hablar de esto. Pero primero queremos saber qué percibe el ciudadano común, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, en materia de seguridad. Y Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, Alejandro, tiene una encuesta muy reciente, tenés una encuesta muy reciente, Alejandro, que habla justamente de la inseguridad o que da cuenta sobre las cifras o preocupación en distintos temas. Pero a ustedes les salió que la inseguridad es uno de los principales. Buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. No, gracias a vos por venir. Ustedes en realidad preguntaron por la inflación, por inseguridad, por preocupaciones en general al ciudadano de la provincia. A ver, nosotros investigamos mucho el tema de inseguridad. Sí. Para la cuestión de coyuntural es que en estas últimas semanas volvió a instalarse no solo en la agenda pública, sino en la agenda de la gente y de la sociedad, sí, que nosotros reflejamos a través de encuestas. Durante muchos meses la inseguridad había estado relegada como demanda o principal problema que la gente veía en el país, y en la última medición nuestra pasó nuevamente al primer lugar que tuvo durante la década entera kirchnerista y donde viene muchos años. Exacto. Pero digamos, una forma de mirarlo es quedarnos en eso, ¿no? Es que la inseguridad vuelve a ser una demanda, vuelve a estar como principal problema del país, vuelve a crecer el interés, en coincidencia, y yo te diría, no solo en coincidencia, sino en gran parte derivado de grandes casos mediáticos que empezaron y tuvieron impacto. Pero también podemos, y hemos hecho muchos estudios para tratar de entender un poco más en profundidad el tema de la inseguridad, Mariel. Lorena, perdóname. Sí, no hay problema. Siempre me dicen, en vez de Maciel, Mariel. Entonces, ahí yo te diría que es interesante cuando le preguntamos a la gente por qué hay inseguridad. Claro. Y ahí yo te diría que no es un problema que la gente identifica o un solo responsable. Hay una multiplicidad y una multifactorialidad de causas. Yo te lo podría decir en 3 grandes grupos. La gente cree que hay inseguridad por temas socioeconómicos, como principal rubro. Claro. Hay situación económica mala, hay alto desempleo, hay mucha gente que vive en situaciones económicas muy desfavorables, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un enorme grupo de la sociedad que dice la inseguridad existe porque existe la pobreza. Sí, tal cual. Hay otro grupo muy grande de gente que dice, no, en realidad las principales razones de la inseguridad están ligadas al Estado. Sí. Y dentro del Estado no hay una razón o un culpable único, sino que ahí empieza quienes responsabilizan a la justicia. Claro. La famosa puerta giratoria. La puerta giratoria. Los jueces no cumplen con las leyes, los jueces los largan, la corrupción judicial, etcétera, etcétera.
También están quienes responsabilizan a los políticos, Sí. a los funcionarios, al presidente, al gobernador, al ministro, que tampoco está unificado. No es que la ministra de Seguridad Nacional queda encabezada como la única responsable de la seguridad porque también en todo hay el país. municipios, por Entonces, ejemplo. a nivel municipal significa al gobernador, al presidente, etcétera, etcétera. Dentro del gran paquete Estado está también quienes dicen, no, acá hay un problema de la inseguridad que es la policía. Claro, ¿Sí? exacto. Y después está quien dice, no, acá el problema es los legisladores, las leyes poco duras, sí. etcétera. Poder Entonces, legislativo. ahí tienes un mapa muy enorme. Y encima después hay un tercer factor grande, Sí, que sí. es, que nosotros lo clasificamos como crisis de valores. Sí, La gente te dice, el problema de la inseguridad está en que los padres no educan bien a sus hijos, que la educación pública no contiene y no forma. Incluso algunos te dicen, hay crisis de valores dentro de los delincuentes. Antes tenían códigos y ahora no tienen códigos, te matan por nada. sí. Entonces, Yo te diría que hay un punto en donde las tres cosas son ciertas, bueno, ¿no? obviamente las tres cosas Claro. son ciertas. Cada persona Da la considera explicación, como exacto. le asigna más responsabilidad a otro, pero se entiende que es un mapa muy complejo. Y además, después de todos esos tres factores grandes, está el gran factor droga. Claro, Que la droga cruza a todos. La droga rompe las familias, sí. la droga se alimenta y potencia la pobreza, y la droga corrompe a la política y al Estado y incrementa la inseguridad. Ahora, dentro de los municipios que fueron 25 total, ¿no? Los municipios encuestados. La encuesta que te hace referencia es a una encuesta que nosotros hicimos en todos los municipios del Gran Buenos Aires. En todos. Bien, ¿y cuántos municipios mostraron mayor confianza en términos de seguridad? No, ahí hay varias preguntas que hicimos. Uno es lo que mencionamos Sí. recién. ¿En cuántos de ellos la inseguridad empieza a aparecer como principal problema? Ajá. Después también preguntamos cuán seguro se siente viviendo en su municipio, Claro. que tiene que ver con la famosa sensación de seguridad que Sí, existe sí. y es muy importante, y la gente siente miedo o no. Y después hay otros temas de victimización, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos esa encuesta, que en cierto sentido coincide con lo que hablamos recién, con el marco nacional de Exacto. inseguridad como primer lugar. Primero porque el Gran Buenos Aires es el centro neurálgico de la crisis de inseguridad en gran parte, ¿no? Hay otros grandes centros urbanos del país, pero los indicadores y las sensaciones de inseguridad son muy distintos en el Gran Buenos Aires que en las ciudades medias y chicas del interior, Sin por duda. ejemplo. Pero el Gran Buenos Aires, que tendemos a verlo de forma muy homogénea, en realidad es muy diverso al su interior. Entonces, parte de este estudio que salió publicado en La Nación hace unas semanas, quería captar eso. Y hay algunas conclusiones muy interesantes. Hay algunos municipios donde se ve claramente que el trabajo de sus intendentes ha tenido un reflejo en cómo los vecinos se sienten en relación a la inseguridad. Claro. Por ejemplo, los dos municipios del Gran Buenos Aires donde la gente se siente más segura viviendo son Tigre y Ezeiza. Con enfoques Mirá vos. distintos, pero dos intendentes que han trabajado mucho en ese Ahí ese tenemos sentido. un mapita con colores naranja, celeste, no sé si el mapa te refleja, si recordás los colores, pero yo acá tengo... Sí, ahí claramente no sé cuál exactamente de los tres, ahí hay tres preguntas distintas que están reflejadas cada uno en un municipio, Sí. pero yo te podría decir que las conclusiones más importantes son esto que te decía. Hay Sí. un cordón norte Sí. donde la gente se siente relativamente seguro, el cordón norte reflejado por Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre. Claro. Hay un cordón sur donde Sí. hay una situación muy crítica. Bueno, acá me marca, ¿no? Lo naranja que estamos viendo en términos generales, más allá de que vos lo tenés desagregado, son los municipios con más problemas. Esos son los municipios donde la gente dice que la inseguridad es el principal problema. Exacto. Porque hay otros municipios Bien. donde hay otra agenda de problemas, por ejemplo, en el noroeste, todo el tema de las calles, el bacheo. Eso me pavimento. impresionó, me llamó la atención Eso del es, trabajo, sí. enormes municipios donde la gente reclama más tener accesos, que también contribuye al No, tema de total, inseguridad. claro. Pero eso es lo que te decía. En términos de inseguridad, el Gran Buenos Aires tiene un mapa muy diverso y donde vuelta. La zona norte no es lo mismo que la zona sur. El trabajo que hay distinción y hay lugares donde los vecinos o el 60% de la gente dice yo me siento seguro acá en mi barrio, y hay otros municipios donde solo el 10% de la gente Bueno, dice, acá vos marcabas, ustedes marcan Lanús, Berazategui, Quilmes y Moreno. Moreno, incluso uno de los municipios que fue noticia estos días por un caso de inseguridad muy importante y es uno de los municipios con más inseguridad, ¿no? sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad, más Y ahí es percepción. otra cosa, Lorena, que tenemos de los estudios que nosotros hacemos. ¿Qué significa que la gente se siente inseguro? ¿A qué le tiene miedo? Y hay una distinción muy grande también para que los gobiernos trabajen, que es la diferencia que la gente tiene entre los temores profundos
y la relación cotidiana con la inseguridad. ¿A qué le tiene pánico la gente? La gente le tiene pánico a los hechos que violencia con mano armada que terminan en muerte. Le tienen mucho miedo a sus hijos saliendo a la noche y no sabiendo cómo vuelven y cuándo vuelven. Las mujeres le tienen miedo a las violaciones o a los abusos grandes sexuales. Le tienen miedo a las entraderas con secuestro o secuestros que salen. Esos son hechos que en realidad tienen muy baja ocurrencia, que la gente los conoce mediatizado por ustedes, por los medios de comunicación, son los que generan grande impacto, pero tienen una ocurrencia muy baja y generan mucho temor. Claro. ¿Sí? Eso es el temor al cáncer, analógico. Pero después está la cotidianidad. La gente está habituada a, me acostumbré a que puedo salir de mi casa y me roban. Me robaron la billetera, me vaciaron el auto, el celular. El celular. El acoso en los transportes públicos a las mujeres. O sea, el miedo profundo de la mujer puede ser la violación. El resfrío, el diario, es que sale a la calle y se tiene que acostumbrar a que... Que no debería ocurrir, pero que ya estamos todos habituados. Ir con la cartera apretada, ir en el subte y estar cuidándose, algún vivo que hace... todo el tiempo alerta, pero son dos cuestiones muy distintas. Entonces, y la forma que el gobierno y los estados tienen que trabajarlas son muy distintas. Es muy difícil convencer a la gente que la inseguridad está bajando, la inseguridad o la cantidad de hechos delictivos están bajando en el medio de hechos puntuales muy grandes. Claro. ¿Sí? Esto es como, te hago otra analogía, en términos de tránsito, cuando los medios se enfocan en accidentes mortales que ocurren en rutas, cuando también lo otro importante es los miles de choques que terminan en heridos, autos destrozados, gente hospitalizada, etcétera, etcétera. Entonces hay dos planos muy distintos. El cotidiano se tiene que trabajar con el Estado mucho más cerca al vecino y la gente reclama más policía, más luz, más control, etcétera, etcétera. El miedo profundo que está asociado con hechos muy puntuales que en general la gente no tuvo experiencia propia. Cuando nosotros le preguntamos me enteré por los medios. Es más, cuando le preguntamos, ¿usted cuando sale de su casa, qué probabilidad cree que le puede ocurrir los hechos graves? Y dicen, no, muy baja, pero le genera mucho miedo. Y que le roben la billetera, el celular, el auto, muy alta. Ahora, hay un tema, ¿cómo se combate la idea de que la inseguridad está fuera de control? Y eso genera miedos muy profundos, que a su vez generan muchas consecuencias económicas, de movilidad, etcétera, etcétera. En gran parte con estadísticas públicas. Claro. Nosotros hoy en Argentina, antes no se sabía, sabemos cuánto es la inflación. Sí. Si la inflación es más de menos. No sabemos cuántos crímenes hay por año, con certeza. No hay estadísticas públicas instaladas, confiables, constantes. Se han dejado hacer encuestas de victimización durante más de una década en este país. La gente no denuncia la gran mayoría de los robos que sufre. Entonces, hasta que no haya una estadística constante, creíble, generalizada, pública, que todos tengamos acceso y que sepamos precisamente si la cantidad de muertes, asesinatos sube o baja, secuestros sube o baja, robo sube o baja, es muy difícil y quedamos en una nebulosa que en algunas semanas, por hechos muy graves, pero aislados, ocupan la gran atención mediática y eso genera un enorme interés y puede generar una marcha, una movilización o genera que las encuestas vuelvan a subir y después el tema se vuelve a diluir y queda el resfrío constante. Alejandro, hiciste una radiografía que me parece que la necesitaría escuchar el gobierno, seguramente, porque con los anuncios de hoy hay muchas cosas que todavía quedan pendientes. Gracias. Gracias a vos. Una pequeña pausa, no se vayan, porque Matías Bañato y la mamá de Ángeles Rawson estarán aquí para hablarnos de la marcha del martes que viene. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes.
Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, y estamos aquí con Matías Bañato. Matías es el único sobreviviente de la masacre de Flores. Ya ha estado aquí con su lucha permanente después de haber perdido a toda su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, un amiguito también que se había quedado a dormir en la casa de Flores en el año 1994 para Fructuoso Álvarez González, ¿no? El asesino, para que no quede en libertad, porque él recibió amenazas, porque estaba en riesgo su vida. El reclamo de Matías incluso llegó al Poder Ejecutivo en su momento, a la justicia también, que ha tomado en cuenta tu gran lucha desde hace tantos años. Y Jimena Aduriz, la conocemos a Jimena. Jimena durante muchos años tuvo perfil bajo. Jimena tiene un perfil más bajo que Matías, pero ha hablado en todo este tiempo porque consideró que, más allá del perfil bajo que quiere tener, es mucho más importante que todos nosotros entendamos la importancia de la convocatoria el martes que viene. Y yo acá no tengo mucho más para decir porque son ellos los que están convocando, los que necesitan que no solamente vayan los ciudadanos afectados por la inseguridad, sino todos los ciudadanos, porque este es un problema de todos. Buenas noches a ambos. Gracias por venir. Bueno, Matías, esta es la consigna para que no te pase, ¿no? Sí, justamente lo que vos decías recién, ¿no? Elegimos el lema para que no te pase, justamente en primer lugar para llegar al ciudadano común, ¿no? Al ciudadano que tuvo la suerte de que no le maten un hijo, un familiar y de alguna manera también concientizarlos, ¿no? Vos como periodista lo sabrás mejor que yo, marchas de familiares de víctimas hay millones, hicimos millones. Exacto, sí. Y siempre estamos los mismos, ¿no? Y necesitamos verdaderamente, por lo que estamos viviendo, generar un cambio. Sí, una empatía, como pasó con Ni Una Menos. Exactamente. Que no es que solamente fueron las personas que recibieron algún tipo de violencia de género. Fueron todas, hombres, mujeres, niños, fue todo, una gran parte de la sociedad. Y aparte nada, en definitiva es como lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Esto surgió de estar hablando por teléfono entre nosotros, decir, bueno, distintas agrupaciones, familiares, que vienen aportando a la justicia en base a la experiencia de lo que nos tocó vivir, tratar de que a otras familias no les pase lo mismo, ¿me entendés? Porque ese es el único fin. ¿Te imaginás que vos recién nombrabas lo que yo tuve que vivir? Si yo logro modificar algo en base a lo que me pasó durante estos últimos años con la justicia, eso no va a hacer que mi vieja, mi viejo y mis hermanos vuelvan. ¿No? O sea, es buscarle de alguna manera canalizar también el dolor y que sirva para algo, tanto sufrimiento. Para mí sería una satisfacción por lo menos decir, bueno, tanta lucha y tanto dolor sirve para que otra familia no sufra lo mismo, ¿me entendés? Sí, entonces, tal cual. Por eso es que ese punto es lo que tenemos, que nos unió a todos, ¿no? Porque si vos ves los casos
Sí. de los que estamos convocando esta convocatoria son todos completamente distintos, ¿no? Bueno, para que ustedes tomen alguna idea de quiénes están convocando, porque acá tenemos familiares de la tragedia de Once, la tragedia de Cromañón también, el caso de Ángeles Rawson, no lo presenté porque todos los tenemos más presentes, pero bueno, comentarles que Ángeles, ¿dónde vivían ustedes? Por el barrio de Chacarita, ¿no? Colegiales. En Palermo. En Palermo, el barrio de Palermo, del 2013, volvía de su clase de gimnasia, finalmente el asesino resultó ser el portero del edificio, su cuerpo apareció en el SEAMSE, y el juicio y la condena tuvieron lugar el año pasado, en el 2015. Hay un spot que ustedes hicieron convocando a la marcha, y es lo vemos. Nosotros que sufrimos la inseguridad, nosotros que padecemos la injusticia, nosotros que sufrimos la impunidad y las volvemos a padecer en cada nuevo caso que sigue sucediendo. nos unimos para que a vos no te pase lo que nos pasó a nosotros. Porque creemos que esto puede y debe mejorar. Por una Argentina mejor para nuestros hijos. Para vos, para todos. Para que no te pase, te convocamos el 11 de octubre a las 18 horas en el Congreso. Basta de inseguridad, de injusticia y de impunidad. para que no te pase, Para que no te pase. para que no te pase, Para que no te pase. 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 Nosotros ¿no? que Y sufrimos esta frase que retumba, para que no te pase, ¿no? Allí veíamos las caras más visibles de tragedias que lamentablemente, bueno, hemos tenido que contar los periodistas y enterarse la sociedad, pero que preferimos que se sepan y que se conozcan justamente para que no te pase, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Exactamente, pero bueno, y todos los casos que ustedes vieron ahí en el spot, fíjate que son, como te decía, son todos casos completamente distintos. Pero en todos los casos nos unía lo mismo, ¿no? Que las muertes de nuestros familiares eran evitables. Sí. O sea, entonces, si no hubiera sido por un Estado ausente, se podían haber evitado. Entonces, justamente por eso queremos aportar y evitar más muertes. Y si no las podemos evitar y tienen que pasar el duro camino de la búsqueda de justicia en la Argentina, tratar de que no tenga que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros en esa búsqueda de justicia, ¿no? Jimena, de alguna manera, vos sentiste que en este grupo, digamos, en donde ustedes están siempre relacionados y se les ocurrió esta convocatoria, por más que son tragedias, no tragedias, porque las tragedias... bueno, esto es algo que se podría haber evitado, ¿no? Son hechos que no tienen mucho que ver uno con el otro. ¿Te sentís contenida? ¿Sentís que te entienden? ¿Sentís que esa impotencia, sí, no? Sí, totalmente. Yo no sé si el caso de Ángeles podría haber sido evitado en el sentido de cómo fue, porque bueno, fue un caso de una persona muy enferma que, sí, bueno, que no dio ninguna señal, pero sí, sí me uno en el dolor de la pérdida de un hijo y sobre todo el pedido como víctima de justicia, ¿no? Claro. O sea, el camino que tenemos que seguir una vez que cruzamos, digamos, la mesa del otro lado, ¿no? O sea, sí. Eso por un lado, me une a ellos y el otro punto que también estuvieron hablando en el bloque anterior, sí, es el tema de la conciencia del ciudadano común, de como lo mencionaron ustedes, resfrío. Claro. ¿No? O sea, y voy a invocar, como ya dije en otras oportunidades, el tema de lo que pasó en el Ni Una Menos. Sí. Bueno, yo trabajo, obviamente, como Ángeles fue víctima de femicidio. Exacto. Estoy muy en contacto con toda la gente de la convocatoria y aparte con los grupos de violencia de género, amadrino un refugio de víctimas de violencia de género. Y estoy trabajando activamente con familiares en el Consejo Nacional de la Mujer. Antes del Ni Una Menos, la violencia contra la mujer estaba naturalizada. Claro. Y el chispazo que dio el Ni Una Menos para que eso dejara de ser algo que teníamos, ese famoso resfrío, ¿no? El Ni Una Menos fue como un basta. Como un basta. Bueno, esto pretende, digamos, de alguna forma hacer lo mismo. Y por eso creo que estamos logrando tanta adhesión del ciudadano común. O sea, esto que decimos, ¿no? ¿Por qué tenemos que sentirnos culpables
porque sacamos el celular y nos robaron el celular. Sí, o que te digan, y bueno, vos te la buscaste, Y vos porque te la sacaste el buscaste. celular. O como la chica que tenía la auto. pollerita, y bueno, vos vas vestida así. Es lo mismo. ¿No? Y estamos todos naturalizando esto. Hay pedidos concretos, porque aquí estuvo Carolina Pípar hace poco hablando desde la Usina de la Justicia, que ustedes integran también, pidiendo una serie de reformas muy interesantes, como por ejemplo asistencia a la víctima, ¿no? Sí, nosotros pedimos varias cosas. Sí. Esto en realidad va más allá de Usina, ¿no? Esto, yo te decía Totalmente. que esto es al margen, Esto extiende ¿no? porque Esto es al margen. hay familiares y víctimas Hay de otras muchos tragedias. casos. Sí. Por supuesto que nosotros, como te decía, de distintas agrupaciones, como Usina, Madres del Dolor y un montón más, se viene trabajando y presentando proyectos. Esos proyectos está, como el que te contó Carolina, seguramente el abogado, el patrocinio para la víctima durante el proceso. Totalmente, sí. Que es algo que, fíjate, ya desde el minuto cero, el delincuente cuenta con más derechos que la víctima. Con un patrocinio jurídico gratuito que Sí, no es tiene. el abogado que pagás vos, que pago yo. Con peritos. ¿Me entendés? Todo lo que le pone el Estado Todo, y la todo. víctima. Y si la se lo víctima no que buscar tiene materia- plata, no puede constituirse como querellante en la totalmente. causa. Después el otro caso, que es lo que siempre hablamos con ella, que ella me dice, yo veo lo que te pasó a vos, y digo, bueno, ¿qué me va a pasar a mí en la ejecución penal? Para que la gente lo pueda entender, en la ejecución penal, que es cuando las causas llegan a esos juzgados, son los juzgados que ejecutan las condenas de los detenidos. Juzgados absolutamente colapsados. Colapsados y demás, Y no pero- quiero decir totalmente ineficientes, pero que han dado vistas de Sí. que no pueden Está cumplir su labor, con ¿no? lo que está pasando en la actualidad, o sea, creo que eso es lo que más refleja cómo funcionan. Pero sí quiero destacarte que hay un artículo vigente en la ley, la 24660, que es la ley de la ejecución penal. que dice bien claro que la parte querellante, o sea, la víctima, deja de formar parte de ese proceso. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez que la causa ingresa en los juzgados de ejecución penal, la víctima ya no forma más parte. No puede hacer ningún formar pedido. parte significa que el juez ni siquiera te notifica de lo que pasa con ese detenido. O sea, si le dan un beneficio de hecho, salida... vos bueno, con eso fue lo que yo Fructuoso viví. Álvarez González te fuiste enterando por otros medios. No, yo me enteré por él. Por él mismo. Porque él me te amenazó. llamó. Tal cual. Se me tenés podía haber razón. aparecido en la puerta de mi casa y yo ni me enteraba, ¿no? El martes que viene necesitamos que estén todos, 6 de la tarde en el Congreso de la Nación, porque es el lugar donde se dictan las leyes. Por eso no es frente al Palacio de los Tribunales, ellos lo explicaron, sino frente al Congreso de la Nación para que se modifiquen algunas leyes, ¿no? Exactamente. Quiero también, déjame aclararte esto. Esto es a nivel nacional. Tiene réplicas en distintas provincias. En todos lados, porque las muertes están a lo largo y a lo ancho del país también, ¿no? Bien, bueno, les quiero contar que Luis Novarecio y yo vamos a estar como oradores por ellos, vamos a hablar por ellos. Fuimos convocados en la marcha. La verdad es que a mí cuando me lo dijeron me dio un honor enorme y tanto María Luján Rey, Gladys Cabezas, ustedes me iban escribiendo, Lorena, gracias, y yo no tengo más que agradecerles a ustedes, de verdad. Para nosotros, los periodistas, sentimos muy de cerca las situaciones de víctimas de inseguridad. Son muchos años de tener vínculo con ellos y son parte de nuestro día a día y no tenemos más que hacer todo lo posible para cumplir en lo poquito que podemos con todo lo que ellos necesiten, ¿eh? Y creo que el Estado también debería tener ese compromiso, que en parte lo tiene y en parte necesitamos que lo demuestre más. Muchas gracias. A vos por todo lo que nos estás ayudando. Bueno, en serajusticia.net tiene la convocatoria. Los esperamos a todos el próximo martes a las 6. Chau.